Hola compañeras de pedagogía, ya estamos aquí nuevamente para continuar con nuestra clase, lo que viene siendo legislación educativa y concretamente lo que es el análisis, el estudio o el desglose del artículo tercero constitucional. Ya sabemos y recordemos que el artículo tercero constitucional es lo que viene siendo la disposición que establece las reglas, los lineamientos, las normas bajo las cuales se va a regir la educación. De esta manera la educación en nuestro país está reglamentada, está regulada por una ley, que es sin lugar a dudas la Constitución. Recordemos que la Constitución es la ley máxima, la ley suprema que se establece dentro de un país, a la cual están sujetas las autoridades y obviamente también los ciudadanos. Por tanto, en materia educativa, de acuerdo al artículo tercero, es este artículo el que regula la educación, el que por tanto le indica a las autoridades, en este caso a la SEP, al presidente de la República Mexicana, quien es el que se encarga de la misma, así como también a todos los directivos, es decir, dueños de las escuelas, personal administrativo de las escuelas, a los maestros, obviamente a los alumnos y por último a los padres de la familia, incluyendo las asociaciones de padres de familia, las reglas bajo las cuales todos, absolutamente todos los antes mencionados, sin excepción, deben sujetarse a estas disposiciones. De esta manera, el artículo tercero constitucional se establece en materia educativa como el artículo que establece los principios, los postulados, los lineamientos bajo los cuales se rige la educación. La Constitución, por tanto, como ley suprema, nos viene a establecer estas normas, nos viene a establecer los lineamientos bajo los cuales la educación se va a regir y se va a reglamentar. Es un artículo, sabemos, de los más extensos que tiene la Constitución. Sin embargo, tengamos bien presente al hacer análisis de legislación educativa, que aunque es muy extenso este artículo, junto con el artículo 123 y otros artículos más, pues es insuficiente para poder desglosar, detallar esos principios. Es decir, como su nombre dice, son principios, son meramente enunciados bajo los cuales se rige la educación. Pero, como es difícil en este artículo, aun por muy extenso que sea, desglosar los pormenores, los detalles, ya hemos puesto el ejemplo. Sabemos que el artículo tercero establece que los particulares pueden establecer o dar educación en todos sus niveles, en todas sus modalidades. El artículo tercero, como vimos en clase anterior, es muy explícito. Y para tal efecto deben de contar con un permiso, en este caso llamado el famoso REVOE, reconocimiento de validez oficial de estudios, para que de esta manera los estudios que realizan los alumnos en escuelas no sean como se conocen las famosas escuelas patitos, sin validez, sin ninguna importancia en un momento determinado. Muy bien, el artículo tercero así nos lo dice, nos lo aclara muy bien y con esto yo particular pues me siento feliz porque en base a ese artículo puedo dar educación, poner mi plantel, poner mi escuela y por tanto impartir educación. Sin embargo, es el principio, es el enunciado. El hecho de que los particulares puedan impartir educación en auxilio o en apoyo de la autoridad, en este caso del gobierno federal, o según se trata del gobierno estatal. Pero no nos desglosa, no nos detalle cuáles son los trámites a seguir, qué es lo que debemos de presentar, qué documentos, qué otro tipo de instancias tenemos que presentar. Ni mucho menos se especifica ante quién. Sí, sabemos que es ante la SEP, de eso no hay nadie lo duda. Pero sin embargo, la SEP, como toda entidad u oficina gubernamental, pues está integrada por una gran cantidad de oficinas, de dependencias, desde el secretario, el subsecretario, los directores, los subdirectores y demás personal que se encuentra dentro de esa dependencia oficial, como lo son las empresas. Quienes conocemos las empresas, creo que somos todos, pues sabemos que hay un director, después del director hay subdirectores de finanzas, de administración, de producción, según la empresa. Luego de los subdirectores, del director y de los subdirectores, pues nos vienen en algunos casos lo que viene siendo el coordinador, lo que viene siendo los jefes de departamento, lo que viene siendo los encargados,
y hasta el final vienen los empleados y por último lo que son los obreros. De esa manera la educación, en este caso la SEP, se organiza así, por dependencias, por áreas, por instancias, de acuerdo a su competitividad. Entonces, es obvio que existe una subsecretaría de Educación Superior, una subsecretaría de Educación Básica. Por tanto, yo de hacer mi trámite de obtener una primaria, pues debo hacerlo ante la subsecretaría de Educación Básica. En la Secretaría de Educación Básica debe haber una Dirección General de Educación Primaria. Entonces, como mi idea es crear o obtener una escuela primaria, pues tengo que hacer mis trámites ante la ante la Dirección General de Educación Primaria, perteneciente a la Subsecretaría de Educación Básica. Y en todo caso, la última instancia sería el secretario o la Secretaría de Educación Pública. De esta manera, como puedes ver, el artículo tercero, por muy largo que sea, es a veces insuficiente para atender o desglosar todos los pormenores de esos principios, de esos postulados. Estamos viendo que iniciamos nuestro curso, que el artículo tercero establece esos principios, las bases, los lineamientos bajo los cuales se rige la educación. Pero lamentablemente o afortunadamente no puede contener los detalles. Todos los detalles se los deja a la llamada ley secundaria, porque la ley primaria pues viene siendo la Constitución, la ley secundaria viene siendo la ley que reglamente, que desglose esos principios, que detalle esos pormenores que el artículo tercero constitucional los contiene. Por esta perspectiva, hemos visto cuáles son esos principios. Hemos visto las características, las cualidades que debe tener la educación en nuestro país: pública, laica, gratuita, obligatoria, nacionalista, intercultural, etcétera, etcétera. Hemos visto también la obligación que tiene el Estado para impartir la educación y la obligación que tienen los ciudadanos, desde los niños a través de los papás, para que reciban lo que viene siendo la educación. Vamos a terminar ya el desglose de este artículo tercero. Y este artículo tercero también nos establece los principios bajo los cuales se organiza o se estructura la educación en nuestro país, que va a dar lugar a lo que usted seguramente ya vio, que es el sistema educativo nacional. De esa manera, como puedes ver, una materia se vincula con otra materia y se relacionan. ¿Por qué? Porque sabemos que la educación debe tener una organización, una estructura, bajo la cual se regule o se establezca lo que viene siendo la educación en nuestro país. Y por tanto, como corolario o parte final al artículo tercero, vamos a desglosar, aunque en la materia del sistema educativo nacional ya lo vimos, pero para completar bien esta parte, los últimos principios o postulados bajo los cuales la educación se organiza, bajo los cuales se establece una estructura que me da, por tanto, ir llevando el desarrollo de los alumnos, del educando, a través de lo que viene siendo su evolución física, su evolución psicológica. El tema de hoy, por tanto, como veros, es la organización o estructura de educación, lo que conocemos usted y yo como el Sistema Educativo Nacional, bajo el cual todas las entidades o las autoridades públicas y privadas, las escuelas públicas y privadas, se deben de someter. Pues como hemos visto en otras materias, la educación lleva un orden, lleva una organización, tiene una estructura, la cual se da por etapas, por procesos, y de esta manera llegar desde lo que es la educación inicial, muy poco conocida por las personas. La mayoría partimos de la educación preescolar, llevamos a lo que es la primaria, la secundaria, el medio superior, la superior, a través del máximo grado académico que viene siendo el doctorado. Y de esa manera terminamos lo que viene siendo el desarrollo de educación en nuestro país conforme a esta estructura, a esta organización. De tal manera que entonces la educación no quede dada de forma arbitraria, no quede estructurada de forma caprichosa donde cada quien hace lo suyo. Si bien es cierto, yo particular te doy autorización para que impartas educación, eso quiere decir que te tienes que sujetar a los lineamientos bajo los cuales se rige la educación en nuestro país.
sobre todo en lo relacionado a lo que es su organización y su estructura, que es el que vamos a ver el día de hoy y que va a dar lugar a lo que se conoce como el Sistema Educativo Nacional. Primeramente, recordemos que la organización o estructura de educación en México no es otra cosa sino más que el llamado Sistema Educativo Nacional, que por sus iniciales se le conoce como el CEN. De esta manera nuestra Constitución nos dice bastante bien claro que la educación en México está conformada por la educación básica, la educación media superior y lo que viene siendo la educación superior. Una estructura, una organización, un orden. Básica, media superior y lo que viene siendo la superior. Obviamente esta organización va de acuerdo al desarrollo psicológico, físico de las personas, de acuerdo a sus etapas evolutivas, de acuerdo a su desarrollo y a sus atributos propios de cada etapa. Para tal efecto, la misma biología, la misma psicología y otras ciencias nos han dado las características que tiene el ser humano, de lo que viene siendo su famosa infancia, pasando a lo que es la niñez, de la niñez a lo que viene siendo la pubertad, de la pubertad a la adolescencia y con ello a la juventud, para entrar propiamente a la madurez. Pues de la madurez nos viene la adultez y junto con la adultez nos viene el adulto mayor. De acuerdo con el adulto mayor, pues empezamos con lo que viene siendo la famosa vejez. Después de la vejez nos viene la senectud. Después de la senectud nos viene lo que viene siendo la ancianidad. Y por último, así que el máximo grado al cual puede aspirar el ser humano, hablando físicamente, hablando biológicamente, pues la longevidad. Porque nadie es eterno en este mundo y en consecuencia viene después lo que es el deceso. Aunque esas etapas los autores no se ponen de acuerdo, porque hay autores quienes consideran que la juventud comprende a la pubertad y a la adolescencia, inicia con la pubertad y termina con la adolescencia para empezar lo que es la juventud. La estructura como está conformada en nuestra ocasión atiende justamente esas etapas evolutivas, atiende justamente esos momentos trascendentales en que el ser humano va llevando a cabo para poder establecer cuándo es educación básica, cuándo es educación media superior y cuándo es educación superior. Claro, en la práctica hay bastantes excepciones, porque cada persona pues tiene su propia historia, tiene sus propios problemas, y podemos ver, por ejemplo, que en la educación media superior no necesariamente se ajusta a los jóvenes que van de 15 a 18 años, sino que muchas personas, por X razones, no tanto digamos que se atrasan, sino que no van regulares, abandonan por un tiempo la escuela, dejan la escuela, regresan y obviamente ya no son los clásicos de los 15 a 18 años, sino son ya arriba de los 18, 20, 22, 23. Y esto también se da en la primaria. La primaria teóricamente, doctrinariamente, es la que va de los 6 a los 12 años. Pero sabemos que hay muchas circunstancias, muchos problemas, muchas razones por las cuales hay cierto, vamos a decir, retraso, en el sentido de que hay niños, mejor dicho, infantes, que no pueden llevar a cabo lo que viene siendo su educación primaria conforme a esa etapa. Algún problema, alguna situación familiar, alguna cuestión de traslado, de migración, hace que en este caso el niño de 6 a 12 años interrumpa sus estudios, impida continuar de forma ordenada sus estudios, bajo lo cual entonces no termina a los 12, sino quizás a los 14, a los 15, o bien inicia tarde, o hay casos de niños que inclusive inician antes de los 6 años de la primaria. En fin, son pormenores o son excepciones a la regla general. La regla general es más o menos entender que la primaria es de los 6 a los 12 años, como la preparatoria o media superior es de los 15 a los 18 años, teóricamente, doctrinariamente, es la regla general. Pero, igual manera, hay excepciones a esa regla general. Entonces, en cuanto al CEN o Sistema Educativo Nacional y conforme a la Constitución, ley suprema de nuestro país,
La educación en México está conformada por tres: la educación básica, la educación media superior y lo que viene siendo la educación superior. Respecto a la educación básica, esta está integrada por cuatro niveles. En realidad, nosotros hablamos de tres, pero viendo la Constitución son realmente cuatro, que es la educación inicial, muy poco conocida, muy poco tomada en cuenta. Casi hay un gran desconocimiento sobre esta primera etapa, que es la educación inicial, que es obviamente antes de la primaria, es decir, antes de los 6 años, los 5, los 4, inclusive menor edad, que es cuando se inicia esta educación inicial. Pues tenemos la educación preescolar, que es donde la mayoría de la población así lo entiende o así lo comprende, que es el preescolar a partir de los 4 años. Porque el preescolar empieza de 4 a 6 años para que la primaria empiece de 6 a 12 años. Pero afortunadamente tenemos la educación inicial, que es antes de los 4 años. Pero bueno, repetir, muy poco conocida, muy poco entendida de lo que es esta educación. La mayoría entendemos que la educación empieza a partir de los 4 años con el preescolar, con el famoso kinder, ¿sí? Tenemos pues la primaria y la secundaria. Es decir, hablamos desde los quizás 2 años, 1 año, hasta lo que vienen siendo los famosos 15 años, que es cuando llegamos a la etapa máxima de la básica, que es la secundaria. Teóricamente hablando. Y que así se maneja, pero como ya te lo expliqué, pues hay excepciones, razones especiales por las cuales no todos los adolescentes o los jóvenes inician de acuerdo a su etapa evolutiva, desarrollo psicosexual, no psicosocial, lo que viene siendo este ajuste de estudios. La educación básica está conformada por la educación inicial, la educación preescolar, la educación primaria y lo que viene siendo la educación secundaria. Después tenemos la educación media superior, que a su vez se integra por la preparatoria y por el llamado bachillerato tecnológico, o también llamado bachillerato bivalente. Es decir, la educación media superior, que es el puente entre la educación básica y la educación superior, está conformada por dos sistemas, por dos modelos de impartición de educación, que es la educación preparatoria o las escuelas preparatorias y el bachillerato tecnológico o equivalente. Ya también hemos hablado ampliamente de estos dos sistemas. En pocas palabras, en ambos sistemas, preparatorio y bachillerato tecnológico, se cursa la educación media superior, que teóricamente, de acuerdo a las etapas evolutivas, es de los 15 a los 18 años, lo que se conoce como la juventud. Pero reitero, algunos autores hablan más bien de lo que es la adolescencia, lo que es la pubertad. La pubertad es la primaria, la adolescencia viene siendo lo que es la preparatoria, y ambas constituyen lo que viene siendo la juventud. Bueno, ya le hemos dicho que la preparatoria son los estudios de cultura general, porque aquí en quienes estudian la media superior a través del sistema preparatoria van a seguir llevando materias de cultura general, que es algo que hay que aclarar los cosas que luego son muy despreciativos en cuanto a esto. El ejemplo típico lo tenemos en la historia, que muchos erróneamente, sin razón alguna, llegan a decir que para qué estudian historia, ellos que les interesa la historia, si ya pasó todo eso, que además ellos todavía no habían nacido cuando sucedió todo esto. Lamentablemente no hemos entendido que esta educación, desde la primaria y todas las materias que implican, por muy bonitas o por muy feas que nos sean, por muy atractivas o no atractivas que nos resulten, nos permiten lo que debe de existir en todo profesionista, no solamente su especialidad, sino además su cultura general. La educación preparatoria o el sistema preparatoria o preparatoriano, como queramos llamar, tiene precisamente por objeto eso: complementar, fortalecer lo que viene siendo la cultura general del educando futuro profesionista, a través de las clásicas materias,
historia, español, lo que viene siendo física, química, biología, matemáticas y demás materias que permiten tener una cultura general, una proyección de todo lo que significa el ser humano en lo social, en lo económico, en lo político, lo que es el universo, lo que viene siendo todo lo que está a nuestro alrededor, lo que nos permita saber convivir en sociedad no solamente en cuanto a las relaciones humanas, sino en cuanto a lo que viene siendo el conocimiento del propio ser humano, de la propia humanidad. Son materias donde se maneja lo que viene siendo la cultura general. En cambio, el hecho tecnológico o equivalente, en donde el CONALEP viene siendo la principal representación de este sistema, a los alumnos se les capacita, se les prepara, como ya lo hemos comentado mucho, para llevar a cabo una carrera técnica profesional. Una carrera técnica profesional que les permita tener una capacitación para el trabajo. Una capacitación, pues, para el futuro. Porque recordamos que la cultura general, si bien es buena, si bien es maravillosa, necesitamos que los jóvenes, porque también esto ha sido una queja, lo hemos visto en clases anteriores, constante del empresario, que cuando contratan a los jóvenes, pues de plano no sabe nada, no conoce nada y no tiene ninguna experiencia. Y se entiende que no tiene experiencia porque no han trabajado, pero este sistema tiene por objeto, aparte de la cultura general, física, química, matemáticas, biología, historia, español, etcétera, darles materias que los capaciten, los preparen para lo que viene siendo su vida futura. Si alguna vez por X razones ya no pueden seguir estudiando, por la razón que usted quiera, circunstancias que se puedan presentar, que son muchas, si el alumno, en este caso el joven, el de 18 años promedio, tenga al menos ciertos conocimientos de contabilidad, conocimientos administrativos, conocimientos de gastronomía básicos, indispensables, para que en caso de pedir trabajo pues ya no sea el clásico ayudante general, sino que pueda desenvolverse como el auxiliar administrativo, el ayudante de cocina, el auxiliar contable, que le permita por tanto tener un puesto más arriba y por tanto poder ocupar o tener un mejor ingreso económico dada su preparación, su capacitación. Si a eso le agregamos que en estos sistemas de derecho tecnológico, de forma paralela a su certificado, que acredita que han tenido sus estudios de educación media superior y que por tanto les permite accesar, bien sea en la vía pública o en la vía privada, a la licenciatura o estudios superiores, se les otorga un certificado que los avala como técnicos profesionales de acuerdo a la actividad que hayan elegido. De esta manera tienen una mayor capacitación, un mayor conocimiento. Eso es en cuanto a educación media superior, el puente que se da entre la secundaria y la educación superior para que el alumno inicie lo que viene siendo su futura vida profesional. Tenemos después lo que viene siendo la educación superior, que es el máximo nivel de estudios de acuerdo con el sistema educativo nacional y más que con este sistema, con la Constitución. La educación superior a su vez se conforma por 3 niveles, que son el técnico superior profesional, la licenciatura y lo que vienen siendo los posgrados. De esa manera, como puedes ver, llevamos un orden, llevamos una estructura, tenemos una organización que de acuerdo a nuestras etapas evolutivas se va dando para que las personas de acuerdo a esas mismas etapas evolutivas vayan cursando los diversos niveles o las diversas estructuras que la propia Constitución establece o consagra para obtener lo que viene siendo su desarrollo académico. La educación técnica superior o el técnico superior se orienta a la formación de profesionales o profesionistas capacitados para el trabajo en una área específica, en una área concreta, dentro de lo que viene siendo el trabajo, dentro de lo que vienen siendo las empresas. Los programas son de 2 años, son de carácter terminal y no alcanzan el nivel de licenciatura. De esta manera, este tipo de jóvenes realizan una carrera técnica profesional que les va a capacitar a una cierta área, pero que no logran alcanzar
el título de ingenieros o de licenciados, porque no es una carrera profesional o una licenciatura. Es un nivel que se establece para aquellas personas que por X razones no pueden llevar una carrera de 3 años, de 4 años, que es por lo que dura una licenciatura. Para aquellas personas que por situaciones económicas pues les resulta imposible seguir estudiando y por tanto mejor, para no quedarse tan rezagados o de plano tan atrasados, pues deciden mejor tomar una carrera técnica profesional. En mis tiempos se conocía como la carrera técnica, que permitía que los jóvenes saliendo de secundaria pudieran estudiar, no sé, una carrera de contador privado, en contraposición al contador público, las famosas secretarias. Muchas jovencitas en mis tiempos, al saber que no podían continuar con su prepa, luego con su licenciatura por cuestiones económicas o por cuestiones X, o que sean obligadas a tener que tener un trabajo para ayudar a la familia, entonces se dieron las famosas carreras técnicas, por lo general después de la primaria y después de la secundaria, sobre todo la secundaria, para que de esta manera estas jovencitas que sabían que urgía llevar ingresos a la casa, o que te preveían que para poder estudiar había que tener un dinero propio para solventar sus estudios, entonces eran una carrera técnica corta. Igual como el técnico profesional los capacitaba para poderse empeñar ya con cierto conocimiento, como era secretaria ejecutiva, secretaria bilingüe, secretaria trilingüe, secretaria mecanógrafa, lo que se conocía como el perforista, el contador privado, y otro tipo de profesiones que permitían que por tanto este joven o esta jovencita pudiera por tanto obtener un ingreso al llevar a cabo estos estudios de 1 a 2 años, inclusive había cursos por correspondencia, y otras escuelas hicieron famosas por este tipo de educación que dieron en aquellos tiempos. Hoy esto ya ha sido superado y hoy más bien se traslada a lo que viene siendo la educación superior, cuando algunos jóvenes, insisto, como anteriormente se dio, al no poder continuar con sus estudios de licenciatura, económico, tiempo, lo que usted quiera, pues optan por una carrera técnica profesional, pero sin llegar al nivel de licenciatura o al nivel de profesión. Tenemos la educación superior. La educación superior esta forma, es la que forma profesionistas en todas y en las diversas áreas del conocimiento. Fueron programas de estudio de 3 o de 4 años o incluso de más. Se imparte, por tanto, en instituciones universitarias, tecnológicas y de formación de maestros, las escuelas normales, y es de carácter terminal. Los estudios de bachillerato son obligatorios para ingresar a cualquiera de estos niveles. El máximo nivel académico, en términos generales, viene siendo la educación superior, a la cual aspiran todos los estudiantes, todos los padres de familia, para que el niño, o ya joven, o ya una persona adulta, pueda prepararse en la vida y tener una carrera profesional que le permita defenderse en la propia vida o en la misma vida. Esa educación pues nos permite por tanto preparar profesionistas. Cabe hacer notar, como le he dicho, que la UNAM se jacta, y esto es correcto, que tiene más de 100 licenciaturas, de las cuales te puedo asegurar que muy pocos conocemos cuáles son esas más de 100 carreras profesionales. Seguimos siendo un país que nos limitamos, o personas que nos limitamos a las clásicas, a las tradicionales. Abogado, derecho, doctor, medicina, administración, contaduría, lo que viene siendo periodismo, pedagogía, psicología, ingeniería, sobre todo la famosa ingeniería civil, arquitectura. Son las tradicionales, las clásicas, inclusive todavía medicina sigue siendo la carrera que más se satura, que más se llena, que es la que todos quieren, lo que mayor quieren, y que incluso la UNAM en su examen de ingreso es la que mayor número de créditos solicita para poder ingresar a la carrera de medicina. En fin, como podemos ver, son una gran cantidad de carreras que lamentablemente se conocen muy poco. El Politécnico quizás no llegue a las 100 licenciaturas o más de 100 licenciaturas que ofrece, pero también tiene un amplio abanico, una amplia diversidad de licenciaturas bajo las cuales los alumnos pueden estudiar, inclusive algunas muy poco socorridas, muy poco
seleccionadas por el educando, quizás por desconocimiento, quizás porque nos vamos por lo típico, por lo clásico, por lo tradicional, por lo que ya existe. Y esas carreras en el poli, por ejemplo, tengo entendido que la carrera que más se satura, una de las que más satura, es justamente la carrera que tienen de psicología y la carrera que tienen de turismo, sobre todo turismo. Ahí en turismo es una de las carreras que más se saturan, que más acercan jóvenes y que muchas veces el poli pues mejor los envía a economía, los envía a otras carreras alternas, porque esas carreras no son muy socorridas, y pues ante la imposibilidad de que el alumno, por la saturación del plantel o del plantel del poli de turismo, pues no queda otra más que tener que aceptar la opción que le está ofreciendo esta misma educación. La metropolitana quizás anda un poco menos que el poli en cuanto a licenciaturas. Aquí la máxima que se conoce, la casa máxima de estudios, es la UNAM, con más de 100 licenciaturas. Tenemos dentro de lo que viene siendo la educación superior, y que muchos nos quedamos nada más en las licenciaturas, lo que viene siendo la educación de posgrados, es decir, los grados posteriores que vienen a la licenciatura, al nivel superior. Y el posgrado incluye los estudios de especialidad, maestría y doctorado. El doctorado, por lo tanto, constituye el nivel máximo, el nivel supremo, el nivel más alto, al cual podemos aspirar académicamente hablando, dentro de siendo nuestra preparación o nuestra educación. Quizás de forma paralela, aunque no de manera muy oficial, está la doble carrera, la doble licenciatura, que también es loable cuando hay personas o hay alumnos educandos que deciden, en lugar de hacer una maestría, una especialidad o un doctorado, llevar una segunda licenciatura, que a veces se complementan. Por ejemplo, licenciatura o licenciado en administración y licenciado en derecho se complementan, o sea, van compaginados, y muy útil dentro de una empresa, que una persona pueda tener esa doble cualidad, atender dentro de la empresa el aspecto administrativo, pero atender también el aspecto jurídico. Pero también hay casos donde se van a los extremos, estudian ingeniería civil, luego estudian contaduría pública, que teóricamente parece un absurdo porque son áreas completamente diferentes, pero que en la práctica suele llegar a ser útil ese tipo de personas que manejan dos áreas completamente diferentes, completamente eh, diversas a lo que inicia en su preparación. Por un lado, ingeniero, números, matemáticas, y por otro lado, administración, teórico, administrativo, operativo, etcétera. Bueno, la versión de posgrados incluye los estudios de especialidad, por lo general es de 1 a 2 años. La maestría, que igual viene siendo de 2 años, y el doctorado, que viene siendo por lo general de 3 años, que teóricamente se alcanza cuando el educando adquiere una carrera, o sea, lleva un seguimiento de estudios, conforme lo marcan el sistema educativo nacional y lo marcan el desarrollo psicosocial de las personas. Pues entendemos que hablamos de promedio de los 28, de los 30 años, un poquito menos de los 30 años. Esa educación de posgrados está orientada, o su finalidad es formar investigadores y profesionistas con alto grado de especialización. El posgrado tiene como requisito obligatorio de ingreso a la licenciatura y se acredita con el título de especialidad, maestría o doctorado. Ya lo hemos comentado. Lo mismo decir licenciado en Derecho con especialidad en juicios orales, licenciado en Administración Pública, licenciado en Administración con especialidad en Administración Pública Federal. Y esto te da un mayor nivel, una mayor categoría en cuanto a que llevas conocimientos especializados, conocimientos que te permiten, por tanto, tener un alto grado de excelencia académica en cuanto a que son las diversas carreras, los diversos estudios. Tenemos también las llamadas modalidades educativas. El sistema educativo nacional también se divide en modalidades, acordes con distintos métodos de enseñanza. Estas son la escolarizada o presencial,
la no escolarizada, es decir, la de distancia, la digital, la que tú le quieras llamar, que hoy con la pandemia pues se conoció, que hoy se supo de este otro sistema ya implantado, establecido en la Constitución, pero que pues todos o la mayor parte de los educandos y de los padres de familia pues optamos o preferimos lo que es la educación presencial y estimábamos que era la única forma de dar los estudios, la presencial. Pero ahora con la pandemia nos vino a aplicarse este otro sistema que está contemplado por la educación, la no escolarizada, la llamada mixta o como se le conoce como la híbrida. De esta manera llevar a cabo lo que viene siendo la educación desde casa, desde oficina, desde los espacios que tenemos, dado que por el trabajo, por las ocupaciones del educando, le resulta difícil ir de lunes a viernes a un horario de 8 a 1 o de 3 a 9 constantemente a la escuela. Y como decimos, se encuentra con el dilema, o estudio o trabajo. Y como no puedo hacer las dos cosas, y como lo que necesito es justamente pues satisfacer nuestras necesidades, pues tengo que trabajar y dejar los estudios. Pero ahora ya sabemos que hay modalidad no escolarizada y mixta para poder continuar con nuestros estudios. Y en todos los sistemas, no nada más a nivel superior, desde primaria inclusive se puede dar también esta situación. Tenemos la educación obligatoria. De acuerdo con nuestra Constitución, la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y la media superior son obligatorias. Es decir, el Estado tiene la obligación de dar la infraestructura, los planteles, los materiales, etcétera, para que en nuestro país los jóvenes, los niños pues, o infantes de inicial, los niños desde primaria, hasta llegar a lo que vienen siendo los jóvenes, pueden llevar y tengan asegurados sus estudios de media superior. Puedan tener la obligación el Estado de impartir estos estudios y la obligación de los padres de familia llevar a sus hijos a concluir este ciclo, por lo menos que es la educación media superior, es decir, la famosa preparatoria. Tenemos también la educación inicial. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Creo que muy pocos, obviamente ustedes no son de esas pocas, que conocen lo que es la educación inicial, pero en términos generales, si hacemos un sondeo, te puedo asegurar que personas que llevan pedagogía o no conocen pedagogía difícilmente conocen, desde profesionistas hasta padres de familia, que existe una educación antes del preescolar llamada educación inicial. La realidad de la mayoría de los padres de familia pues parten de la base del preescolar, del kinder, de los famosos 4 años, cuando tenemos que mandar ya al alumno a la escuela. Pero antes de esos 4 años tenemos la llamada educación inicial y con la Constitución es responsabilidad del Estado concientizar obviamente a la población sobre la importancia de este primer peldaño, primer escalón que lleva a las personas hacia su preparación, hacia su superación profesional. Muy bien, jóvenes, con esto terminamos el artículo 3 constitucional, su estudio, su análisis, su desglose, lo más importante, lo más trascendental que establece este artículo, y en base al cual, pues, reitero, todos, absolutamente todos están inmiscuidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos de respetar, debemos de observar y debemos de llevar a cabo. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para atender tus dudas, para hacer aclaraciones pertinentes y para comentar esta clase y todo lo que se ha presentado durante estos días en materia educativa y en todos los aspectos dentro de nuestro país y dentro del mundo. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom.